¿recuerdas cuando el Día de Muertos no se celebraba, sino que se vivía? Hubo costumbres tan extrañas que hoy casi nadie se atrevería a repetir. En este video descubrirás las 26 tradiciones más curiosas del Día de Muertos en México que desaparecieron. Quédate hasta el final, porque la última es tan insólita que pocos saben que existió. Hubo un tiempo en que la fotografía era un acto sagrado. Cuando alguien moría, se tomaba una última imagen para conservar su presencia. Los retratos mortuorios mostraban al difunto vestido con su mejor ropa, rodeado de flores o velas. En muchas casas se colocaban estos retratos en el altar cada Día de Muertos. La costumbre se mantuvo desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, sobre todo en zonas rurales. Con el tiempo, las cámaras personales y el pudor moderno la hicieron desaparecer. Hoy quedan solo en museos y álbumes familiares, testigos de una época que entendía la muerte con respeto y silencio. Durante los velorios, cubrir los espejos era una costumbre común. Se creía que el alma del difunto podía quedar atrapada en su reflejo si alguien se miraba mientras el cuerpo aún estaba presente. Por eso se cubrían con mantas hasta que el alma partiera. La tradición, mezcla de creencias indígenas y supersticiones europeas, simbolizaba la frontera entre la vida y la muerte. Con la llegada de las funerarias, el ritual se perdió, aunque en algunos pueblos de Oaxaca y Puebla aún hay familias que lo hacen, sin recordar del todo por qué. El camino de pétalos de cempasúchil era mucho más que un adorno. En muchas regiones comenzaba en la calle y terminaba en el petate donde el difunto había dormido por última vez. Cada pétalo era una guía para que el alma encontrara el camino a casa. Las familias los colocaban con precisión, mientras el aroma y la luz de las velas llenaban el ambiente. Hoy, los caminos se redujeron al altar, perdiendo parte de esa magia que antes conectaba la calle, la casa y el recuerdo. Antes de las velas modernas, las familias hacían las suyas con cebo de res o borrego. Eran pesadas, de olor fuerte, pero tenían un significado profundo: alumbrar el camino de las almas con luz viva. Encenderlas era invocar al difunto, un acto de fe y amor. Con el paso del tiempo, la parafina industrial las reemplazó, y con ella se apagó un poco la esencia artesanal del Día de Muertos. En muchos barrios, la celebración no comenzaba sin las rezanderas. Eran mujeres mayores que recorrían las casas guiando oraciones por las ánimas. Su voz mezclaba rezo, canto y esperanza, llenando las calles de solemnidad. Con los años, las reuniones familiares y las oraciones comunitarias se fueron perdiendo. Hoy, las rezanderas casi han desaparecido, llevándose consigo el pulso espiritual de aquellos días. Antes de los concursos y desfiles, los tapetes de aserrín se hacían dentro de las casas. Las familias teñían el aserrín con anilinas naturales y lo colocaban formando cruces y flores. Era una obra artesanal que convertía el hogar en un santuario. Esta tradición, común en Tlaxcala, Puebla y Oaxaca, se trasladó después a espacios públicos. Hoy sigue siendo hermosa, pero perdió su carácter íntimo, ese que invitaba a las almas a entrar por la puerta del hogar. Colocar una cruz de sal en el suelo era un gesto simple, pero lleno de sentido. Se hacía frente al altar o la entrada para purificar y proteger el espacio. La sal representaba la vida y la pureza, un símbolo heredado de tiempos prehispánicos. Aunque en algunos lugares se usa cal, la práctica casi ha desaparecido, reemplazada por adornos modernos. Sin embargo, muchos mayores aún la recuerdan como una línea sagrada entre los vivos y los muertos. Los arcos de carrizo eran el marco de los altares tradicionales. Hechos con varas flexibles y adornados con flores, pan y papel picado, representaban la puerta que cruzaban las almas al regresar. Armar el arco era un momento familiar, una ceremonia que unía generaciones. En algunos pueblos, su tamaño variaba según la edad del difunto. Hoy, la mayoría de los altares ya no los incluyen, sustituidos por estructuras de plástico o metal. Con ellos, también se fue parte del alma artesanal del Día de Muertos. Sin embargo, en regiones como Mixquic y Pátzcuaro, los arcos de carrizo aún se conservan como símbolo del paso entre la vida y la eternidad. El petate fue durante siglos parte esencial del Día de Muertos.
No solo servía para dormir o envolver a los difuntos, también se colocaba bajo el altar como símbolo del descanso eterno. Representaba la tierra y el ciclo de la vida. Las familias lo extendían antes de montar la ofrenda, colocando sobre él velas, flores y alimentos. En los pueblos indígenas del centro y sur del país, este gesto tenía un sentido espiritual profundo. Con los altares modernos y las mesas decorativas, el petate fue desapareciendo. Hoy sobrevive en pocas comunidades, recordando un tiempo en que la muerte se honraba con sencillez y respeto por la tierra. Las calaveras de alfeñique fueron verdaderas obras de arte hechas con azúcar batida y moldeada a mano. Surgieron en el siglo XVIII, cuando los conventos enseñaron su preparación con moldes traídos de España. Cada calavera llevaba el nombre del difunto y se colocaba en el altar como ofrenda dulce para el alma. Los mercados se llenaban de colores y competencia entre artesanos, que las decoraban con papel estaño o coronas de azúcar teñida. Con el tiempo, los dulces industriales las desplazaron, pero aún sobreviven en Toluca y algunos mercados tradicionales. Más que dulces, eran un retrato efímero del recuerdo. Durante el Día de Muertos, los niños fallecidos recibían juguetes de hojalata, trompos, caballitos o pequeños arcos de carrizo. Eran regalos simbólicos para acompañar su regreso. Los artesanos de Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí los fabricaban con lámina pintada a mano, llenos de color y movimiento. Representaban la infancia interrumpida, pero también el juego eterno de los angelitos. Con la llegada del plástico, estos juguetes desaparecieron de los altares. Hoy son reliquias de un México artesanal que se resiste a morir. En algunos pueblos, los niños recorrían las calles tocando campanillas durante el Día de Muertos. Su sonido anunciaba la llegada de las ánimas y guiaba su camino hacia las ofrendas. Fabricadas con metal o barro, se hacían sonar al anochecer, cuando el aire se llenaba de copal y flores secas. Con los años, la costumbre se perdió entre el ruido de las ciudades, y las campanillas quedaron guardadas como un eco del pasado, un sonido leve que marcaba el reencuentro con los muertos. Antes de la electricidad, los panteones y las casas se iluminaban con lámparas de petróleo. Su luz temblorosa daba a la noche de muertos un aire místico. Cada familia llevaba su lámpara para cuidar la tumba y mantener viva la compañía. El resplandor anaranjado contrastaba con la oscuridad del campo, creando un paisaje de sombras y destellos que muchos aún recuerdan. Con el tiempo, las lámparas eléctricas y veladoras modernas las reemplazaron, pero su tenue brillo sigue siendo símbolo de aquellas noches en que la muerte se iluminaba con fuego verdadero. Entre las ofrendas más antiguas estaba el pulque, servido en jícaras o guajes para saciar la sed del alma cansada. En el altiplano central se creía que los difuntos necesitaban beber antes de comer. El pulque, regalo del maguey sagrado, representaba la vida misma. Su presencia mezclaba la tradición indígena con la fe católica. Con la modernidad, fue sustituido por bebidas industriales, pero en algunos pueblos de Tlaxcala y el Valle de México aún se coloca una jícara, por respeto y memoria. El pan de muerto no siempre tuvo forma redonda. En muchos pueblos se hacía en casa, con recetas que usaban anís, ralladura de naranja o colorantes naturales. Cada familia horneaba su versión, algunas en forma de corazones o cruces. El olor del horno marcaba el inicio de la festividad y cada pan era un gesto de amor hacia los que ya no estaban. Con el tiempo, el pan artesanal cedió ante el industrial, pero en Mixquic y Mictla todavía hay quienes lo preparan con las manos, preservando el sabor de un tiempo en que cocinar también era recordar. Encender el copal al anochecer era un acto esencial. El humo del sahumerio purificaba el ambiente y guiaba a las almas. Durante 3 noches, se encendía para acompañar su llegada, su estancia y su partida. Para los mexicas, el copal era alimento de los dioses, un puente entre mundos. Su aroma marcaba la frontera entre lo humano y lo sagrado. Con los años, el rito se redujo a un solo encendido o fue sustituido por incienso comercial, pero su esencia permanece, una ofrenda de humo que abre paso al alma que regresa. En pueblos de Guerrero y Oaxaca todavía se conserva el rito completo del copal. Cada espiral de humo que se eleva recuerda que el fuego sigue siendo el lenguaje más antiguo entre los vivos y los muertos.
En algunos hogares del sur de México se clavaba una cruz hecha con ramas de izote, la planta de flores blancas y hojas resistentes. En su base se colocaban granos de maíz como ofrenda y protección, símbolo de pureza y defensa del hogar frente a las energías errantes del Día de Muertos. Su origen mezclaba creencias indígenas y cristianas, el izote representaba la renovación y la cruz, la unión entre el cielo y la tierra. Con el tiempo, la tradición fue desapareciendo junto con los patios amplios donde se realizaba. Sin embargo, en Chiapas y Morelos aún hay familias que la mantienen, levantando la cruz en silencio para que las almas encuentren su umbral de paz. Las coronas de flores de papel fueron durante décadas un emblema de duelo y amor. Hechas con papel crepé o encerado, se moldeaban a mano por artesanos que las vendían a las puertas de los panteones. Cada flor era un recuerdo, una promesa de memoria. Surgieron a finales del siglo XIX, cuando las flores naturales eran escasas, y en muchos hogares se elaboraban y guardaban durante todo el año para colocarlas cada noviembre. Con la llegada del plástico, esta tradición casi desapareció. Hoy, pocas manos conservan aquel arte delicado que unía al recuerdo con la paciencia. Antes de los autos, las carrozas fúnebres tiradas por caballos eran el corazón de las procesiones del Día de Muertos. Decoradas con flores, cintas y faroles, avanzaban lentamente entre rezos y silencio, llevando ofrendas hacia el panteón. Representaban el último viaje del cuerpo hacia la calma. En algunos pueblos se adornaban con imágenes religiosas y telas blancas que simbolizaban pureza. Con el paso del tiempo, los vehículos motorizados reemplazaron esas escenas solemnes. Hoy solo se ven en desfiles o recreaciones, pero las viejas fotografías aún capturan esa despedida digna, cuando la muerte avanzaba al paso de los cascos sobre la tierra. En regiones del centro del país, especialmente en Puebla, Tlaxcala y Veracruz, los rezos en náhuatl eran parte esencial de las velaciones. Los ancianos dirigían plegarias que mezclaban oraciones católicas con invocaciones ancestrales a los elementos y a las almas. Cada palabra tenía un peso espiritual. El idioma se convertía en un puente entre mundos. Con el tiempo, el español desplazó esta práctica, pero en comunidades como Hueyapán o Cuetzalan, algunos mayores aún rezan en su lengua, manteniendo viva la voz de sus antepasados. Durante el Día de Muertos, en muchas comunidades se practicaba el trueque como muestra de unión. Las familias intercambiaban pan, flores, velas o frutas para completar sus ofrendas. No se trataba de comercio, sino de colaboración. En pueblos de Michoacán o Tlaxcala era común ofrecer pan a cambio de copal o velas, un gesto de reciprocidad que fortalecía los lazos del barrio y recordaba que honrar a los muertos también era compartir con los vivos. Con la llegada del consumo moderno, el trueque perdió su sentido. Las tiendas reemplazaron las redes de ayuda mutua y la celebración se volvió más individual. Sin embargo, en algunas comunidades indígenas aún sobrevive la costumbre, recordando que el Día de Muertos también era un acto de compartir. En los altares antiguos no solo se colocaban fotos, también objetos personales, escapularios, relojes, medallas o cartas. Eran reliquias familiares que mantenían viva la conexión con los difuntos. Cada pieza guardaba una historia íntima y tangible, porque no bastaba con recordar, había que invocar la memoria a través de lo que quedó en sus manos. El altar era un pequeño museo del amor, donde la vida y la muerte convivían. Con el tiempo, las ofrendas se estandarizaron, y las fotos sustituyeron a los objetos personales. Aún así, algunas familias aún colocan un reloj o una carta junto al retrato, como si el alma necesitara un pedazo de su historia para volver. Colocar agua en el altar era una costumbre universal, pero antes no era simple agua. Se perfumaba con flores de azahar o hierbas aromáticas para que el alma pudiera lavarse y refrescarse tras su largo viaje. Simbolizaba pureza y alivio. Algunas familias ponían una cubeta pequeña, una toalla limpia y una vela, como una bienvenida cálida. Con los años, el perfume se perdió, pero el vaso de agua sigue presente. En los pueblos antiguos creían que las almas reconocían su casa por el aroma, un detalle que convertía el altar en un oasis para el descanso espiritual. Las calacas de cartón fueron una de las expresiones más alegres del Día de Muertos.
Hechas con papel y engrudo, representaban esqueletos en escenas cotidianas, músicos, novios o vendedores. Eran una forma de reírse de la muerte sin miedo. Nacieron en el siglo XIX en talleres de cartonería de la Ciudad de México, donde cada pieza se pintaba a mano con humor y crítica social. Con el auge del plástico, su uso disminuyó, pero aún sobreviven en Guanajuato y la capital. Aquellas figuras recordaban que la muerte no era tragedia, sino una compañera más en la vida, vestida de colores. En Michoacán y Oaxaca, las bandas de viento acompañaban a las familias al panteón con música lenta y profunda. No era espectáculo, sino plegaria. Las notas parecían hablar con las almas, llenando el aire de respeto y consuelo. Con el tiempo, las bandas se volvieron parte de festivales más ruidosos, y el silencio ritual se perdió. Aún así, en pueblos como Janitzio todavía se conserva esa música contenida que suena más a oración que a fiesta. En los barrios antiguos, las familias sacaban los altares a la calle y pasaban la noche velando juntos. Las aceras se llenaban de velas, flores y comida compartida. Era una vigilia comunitaria donde se rezaba, se contaban historias y se ofrecía pan o café a los visitantes. El fuego iluminaba las calles y el silencio tenía peso de respeto. Con la urbanización, esta costumbre casi desapareció, pero en algunos pueblos pequeños aún se organiza una velación colectiva, devolviéndole a la muerte su lugar como encuentro entre vecinos y recuerdos. Y si has llegado hasta aquí, te hablaba al principio de una tradición que casi nadie recuerda. En algunos pueblos antiguos, las familias dibujaban en la pared la sombra que proyectaba la vela principal del altar. Creían que esa silueta era la presencia del alma que volvía por una noche. Nadie la tocaba, nadie la borraba, hasta que la flama se extinguía sola. Decían que era el retrato del alma, la forma más pura de saber que el espíritu había regresado a casa. ¿Recuerdas alguna de estas costumbres o viviste alguna en tu infancia? Cuéntanos en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo la historia viva del México de antes.